Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. En este vídeo básicamente os quería explicar cuál va a ser la programación que tengo pensada para los cursos de SAP. Principalmente tendremos el curso de SAP Finanzas, que es el núcleo de SAP, pero también trataremos SAP Controlling, SAP SD, SAP MM e incluso en un futuro otros módulos que forman SAP. Para el curso financiero, que pienso que es el básico, lo dividiremos en tres fases: fase básica, intermedia y avanzada. De estas tres fases van a desprenderse otros cursos que tratarán temas más específicos, submódulos que conforman SAP Finanzas, como por ejemplo SAP AP, SAP AR, SAP Activos Fijos, SAP Supply Chain Management, BCM, SI y muchísimos otros submódulos que conforman el módulo de SAP. Pero el curso estará básicamente estructurado en tres fases: básica, intermedia y avanzada. En la básica, que es la que estamos empezando ahora mismo, explicaremos las configuraciones principales que requiere cualquier sociedad financiera. Crearemos una sociedad financiera, una sociedad GL, todos los datos globales que requiere una sociedad financiera, como por ejemplo variante de estatus de campo, variante de periodos contables, planes de cuentas, cuentas de mayor creadas de forma manual o automática o masiva. Explicaremos qué verificaciones se realizan en el momento de contabilizar un documento, explicaremos qué son las clases de documento, las crearemos, explicaremos qué son las claves de contabilización, las crearemos, qué son los grupos de cuenta, también los crearemos, y un sinfín de datos que deberemos crear para configurar de forma básica nuestra sociedad financiera. Continuaremos con el curso intermedio y después con el curso avanzado. Y progresivamente iremos tratando otros temas, otros submódulos que irán surgiendo derivados de estos tres cursos. Una vez acabemos el curso de finanzas, continuaremos con el de controlling, el de SD y el de MM. Como os digo, todo esto es muchísima información, serán muchísimos vídeos, será un curso muy completo que se reforzará con manuales y con ejercicios que os voy a colgar en la web, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier información adicional o incluso cualquier idea de curso nuevo, de vídeo nuevo, cualquier duda, podéis escribirme y lo comentamos, lo charlamos, incluso lo tratamos en un vídeo o en un curso paralelo, ¿de acuerdo? También os quiero explicar que de todos estos cursos se va a desprender un curso de SAP general en el que explicaremos transacciones básicas como podrían ser, por ejemplo, visualización de tablas, órdenes de transporte, qué son los jobs, qué es un batch input y muchísimos otros conceptos que son básicos para cualquier consultor, ya sea financiero o de cualquier otro módulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación me despido de vosotros. El objetivo de este vídeo era explicaros cuál va a ser la programación de estos cursos. Espero haber sido claro. Cualquier duda comentamos y nos vemos en las redes. Un saludo.